Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros en el programa de esta noche, de hoy 4 de junio. Son las 8 de la noche con 11 minutos a nivel nacional y faltan 174 días para las elecciones generales del 26 de noviembre. Cualquiera podría decir, 174 días es mucho, pero realmente no es nada. Esta noche aquí con nosotros nuestros invitados, a quienes les agradezco públicamente, como hice el domingo anterior. Ya habíamos concertado para el domingo pasado, pero ocurrió la tragedia en el Estadio Nacional y entonces nos vimos obligados a decirles a nuestros distinguidos invitados que pues, si nos daban oportunidad de pasar el programa para este domingo y no tuvieron ningún reparo en decirnos que sí. Así que le agradezco mucho a don Jorge Illescas, analista político, don Edgardo Rodríguez también y don Juan Barahona, candidato a diputado por Francisco Morazán por el Partido Libertad y Refundación, secretario general de Libre. Muchas gracias, don Juan Barahona, don Jorge Illescas, don Edgardo Rodríguez por estar aquí esta noche. Gracias, un gusto para mí compartir contigo, Edgardo, y con estos dos distinguidos amigos y activistas, uno de ellos en la política y otro más analista que otra cosa. Así que un gusto estar acá. Mucha gente me dice, pero es que los analistas políticos todos tienen una afiliación con un determinado partido político. Entonces les digo yo, ¿y quién no la tiene? ¿Quién no? ¿Y quién no la tiene? Acaban de elegir en el Congreso Nacional a unos comisionados de la unidad fiscalizadora de las campañas de los partidos políticos, del financiamiento de las campañas de los partidos políticos esta semana que concluyó, y uno es liberal, el otro es nacionalista y el otro es de Libre. Entonces, no hay nadie que no tenga una afiliación política y no es malo, no es pecado eso. ¿Les parece, bueno, don Jorge, don Juan? Una cosa es tener una militancia política, otra cosa es tener simpatía por una ideología o por un partido. ¿Usted es simpatizante del Partido Liberal? Sí, y además no tengo ningún compromiso. Trato de ser muy objetivo en mis posiciones. El Partido Liberal, indudablemente, yo he sido militante del Partido Liberal. En este momento yo estoy al margen de todas las luchas del Partido Liberal. ¿Y don Edgardo Rodríguez? Igual, en la misma condición que don Jorge. Yo creo que ¿En el Partido Liberal? No, en la misma condición de no soy un militante activo, pero simpatizo lógicamente con el Partido Nacional. Pero aquí debo de decir pues de que yo creo que eso no es el pecado, como tú decías, sino tratar pues de hacer análisis lo más equilibrado, porque para mí la objetividad no existe, porque es un término demasiado subjetivo. Creo que aquí la palabra que cabe es equilibrio, ¿verdad? Tratar de ver en los distintos escenarios, ¿verdad? Y vertir nuestras opiniones más allá de cualquier simpatía política que tengamos, que evidentemente, obviamente siempre sale la simpatía, eso no lo vamos a negar. Don Juan. Muchas gracias, Edgardo, por invitarme a este programa 3030, compartir aquí con los dos amigos que ya días nos vemos en estas cosas. Y ya quedamos que nos vamos a ver con alguna frecuencia de ahora en adelante para ir haciendo un monitoreo electoral de cómo van las cosas. Totalmente de acuerdo. Aceptamos eso en estos 174 días que en política es poco. Sí. Así es. Es poco. Es poco. Muy bien. Bueno, todo el mundo me pregunta a mí en la calle cómo veo yo la situación política en este momento, quién creo que va a ganar y por qué va a ganar uno u otro candidato presidencial. Aquí la cosa se define entre Salvador Narrala, candidato de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, nombre completo de la Alianza, el ingeniero Luis Zelaya del Partido Liberal y don Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. Entre ellos tres está la cosa, ¿sí o no? Partimos de eso, ¿verdad? Al final van a ser dos opciones nada más. Vamos a ver. Partido Nacional y Alianza. Ellos están las dos opciones. ¿Por qué? ¿Por qué deja por fuera el Partido Liberal? Los liberales dejarán de ser opción en las próximas elecciones. Serán relegados a una tercera fuerza. Las dos opciones para el pueblo hondureño está entre el Partido Nacional y la Alianza de Oposición. Yo espero que los amigos que comparten este foro con hoy coincidan conmigo y no, vamos a discutir. Vamos a discutir. Vamos a ver, don Jorge, usted por la simpatía liberal. Interesante tesis la que usted claro, de entrada. De entrada. Don Juan dice, la cosa está entre Narrala y Hernández. Luis Zelaya desaparece del mapa según don Juan Barahona. No es opción. No dijo Luis Zelaya. Dijo el partido. Bueno, pues sí. ¿Quién la cabeza del Partido Liberal? Vamos a ver. Edgardo. ¿Sí o no? No le puedo decir sí o no, sino que le voy a dar mi opinión.
Yo he venido dándole seguimiento a todos los acontecimientos políticos de Honduras desde hace muchos años. Y en este caso yo me he preguntado, cuando se habla de alianza, y me he preguntado, ¿cuál alianza? ¿Por qué le digo cuál alianza? Porque una alianza significa un acuerdo entre partidos. ¿Con qué propósito? Los partidos buscan alianza cuando se sienten débiles. Un partido fuerte no busca alianzas, lo buscan, pero él no busca. Cuando hay un partido que está muy débil, busca a otros para sumar fuerzas y lograr un objetivo. En este caso hay un cambio, un relevo de candidato a la presidencia. Doña Xiomara se retira de la candidatura y nombran a don Salvador Narrala. Don Salvador Narrala no tiene estructuras en ningún municipio, en ningún departamento del país. Don Salvador no tiene partido, se quedó sin partido. Los votos que él sacó en las elecciones pasadas son volátiles, son votos de circunstancias, es un voto de protesta. Nadie puede garantizarme a mí que don Salvador va a volver a tener aquellos 400,000 votos. Eso es imposible. Como nadie me puede garantizar que los 900 y pico mil votos que sacó doña Xiomara los va a volver a obtener. En política y en estos casos usted no puede sumar y restar. Eso es imposible. El votante es emotivo, no es racional. Solo los militantes de los partidos, el voto duro, es el que vota por cualquier candidato. O sea que en este caso, a mi juicio, repito, hay un cambio de candidato. Y yo no comparto con Juan que el Partido Liberal va a desaparecer. Y Juan sabe perfectamente bien. No dijo que iba a quedar en tercer lugar. Sí, correcto. Y no solo dijo que iba a quedar en tercer lugar, primero dijo que no era opción en estas próximas elecciones. No es opción. Así, ¿verdad, Juan? No es opción. No es opción. No, Y que quede en tercer lugar. Va a ser relegado al tercer lugar. Pero además dijo que las fuerzas van a quedar en el futuro. Que la contienda se va a definir entre el Partido Nacional y la Alianza. ¿Qué quiere decir? Es correcto. Bueno, ok, pero quiero señalar. Sí. En las elecciones internas de Libre no llegó a 250,000 votos. En las elecciones primarias, ¿verdad?, que no había vigilancia del Partido Nacional, aquí están los videos del Partido Nacional y del Libre, donde están llenando urnas después de las horas. Hace un rato hablábamos de una persona que es acusada de comprar votos. Entonces, si no llegó en las primarias a una cantidad sustancial de votos, ni llegó en las internas a esa cantidad, eso quiere decir que nadie me puede garantizar que va a ganar con 1.500.000. Eso no es posible. Por otro lado, si usted ve, en el Partido Liberal fueron 5 movimientos. En aquellos lugares donde los 5 movimientos estaban representados, no había lugar a fraude. Pero, don Jorge, entre Narrala y Juan Orlando Hernández, ¿el Partido Liberal es opción o no es opción? Porque don Juan dice que no. No, pero yo no puedo poner a Juan Orlando y a Narrala. Yo pondría en todo caso a Luis Zelaya y a Juan Orlando, ¿verdad? Pero Juan Orlando, a mi juicio, no debería estar participando. Y ahí es una crítica a lo que le llaman... Es una crítica a lo que le llaman partidos de oposición. Porque yo no he visto a ningún partido llamado oposición hacer oposición a la reelección. Incluyendo su propio partido. Incluyendo el Partido Liberal. Liberal Libre. Ninguno ha hecho una verdadera oposición para oponerse a la reelección de Juan Orlando Hernández. Y debo de señalar lo siguiente. Yo no estoy en contra de la reelección por estar en contra de la reelección. Estoy en contra de la forma ilegítima en que este señor quiere reelegirse, ¿verdad? Y con toda la historia que ya la hemos contado. En eso estoy en contra. También quiero señalar, yo no voy a decir que todo lo que ha hecho Juan Orlando es malo, que no sirve para nada. Como alguna gente cae en esa cosa. No, hay cosas buenas que hay que reconocer, habría que ver, hacer un listado, qué cosas buenas ha hecho, qué cosas malas. Pero para mí la contienda en este momento va a ser Juan Orlando, ¿verdad?, lamentablemente, y el ingeniero Zelaya. Solo dígame por qué. Porque el Partido Liberal tiene una recuperación muy grande. Ha habido departamentos donde viejos líderes del partido que estaban en Libre han regresado al Partido Liberal. ¿Por qué no es opción la alianza, en su opinión? Porque, mire, yo le contaba a Juan, extracámara, que hace poco estuve en una reunión con dirigentes de Libre, básicamente del magisterio, y ellos no están de acuerdo con Narrala. No puede ser, y mucho sector intelectual de Libre tampoco está de acuerdo. Vamos a ver qué dice don Juan. Pero quiero señalarle esto, por una razón también. Mire, estas alianzas tienen propósitos
estas alianzas se consulta con las bases. Y aquí fue una decisión de don Manuel Zelaya. Dijo, vamos a esto y al único que tenía a la mano era a Salvador Narrala sin posibilidades de negociación alguna. Don Juan. Mire, la alianza es un complemento en este caso, de 3 partidos, es un apoyo mutuo de 3 partidos y estos 3 partidos tienen un solo candidato y vamos en una sumatoria en votos a la presidencia de la República. Entonces, eso nos hace ser una fuerza y una opción en las próximas elecciones generales. Y hoy, mire, lo nuevo, lo novedoso, lo pegajoso, es la alianza. Es la alianza. Aquí no nos vengamos a con otra cosa. Aquí, mire, ¿y por qué yo digo que los partidos liberales, ahora yo tengo mucho respeto por la base liberal, mucho respeto, donde yo he andado, he platicado con bases de mandos intermedios en los barrios, y mire, muchos liberales van a venir a la alianza. 124 días. 174. 174 días son pocos. Es poco tiempo, pero en ese poco tiempo ya va a ver usted, porque la alianza es lo novedoso hoy. ¿Por qué el Partido Liberal no va a levantar cabeza en estas elecciones? 2 cosas. Una, el golpe de Estado sigue pesando en el Partido Liberal. Pero le fue bien en las primarias. Eso es ante el imaginario del pueblo. 2, el cogobierno que han hecho los diputados liberales en el Congreso Nacional no les ayuda, no les beneficia en estas elecciones. Ese cogobierno, todavía ahorita que aprobaron el 100% de los diputados liberales, el saqueo de los fondos de las instituciones de previsión, eso no lo ve bien el pueblo. Eso, mire, eso no puede levantar cabeza. El magisterio, los empleados públicos, ¿cómo vamos a estar de acuerdo que nos saquen los fondos de Injupen, de Imprema, de Citra del Seguro Social? Impreuna, del Seguro Social. Eso pesa en estas elecciones. Edgardo, es el elector laboral, pues. Mire, cuando Juan habla de cogobierno, se le olvida una cosa, que Libre es cogobierno en este momento. Libre negoció el miembro del Tribunal Supremo Electoral. Libre negoció el miembro de la Comisión de la Política Limpia. Y Libre negoció el miembro del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Que pusieron ahora un nacionalista. Cuando le entrevistan a la señora, dice, llegaron a arreglos, dice doña Xiomara. No llegamos a arreglos con los nacionalistas, llegamos a acuerdos. Entonces, eso es cogobierno también en puestos fundamentales como el Tribunal Supremo Superior de Cuentas. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí donde se va a manejar la plata del proceso electoral? Entonces, cuando hablamos de acuerdos, cuando hablamos de cogobierno, estamos hablando también que Libre hace cogobierno y tiene entendimiento con don Juan Orlando, porque doña Xiomara ha dicho que no son arreglos, sino que son acuerdos. Ella lo dice, lamentablemente no traje el reporte del periódico. Entonces, pues, cuando se habla de esto, hay que aclararle al pueblo también esto, ¿verdad? Yo quisiera agregar un elemento a esta conversación que es muy interesante. Yo entiendo la postura de ustedes en el sentido de, bueno, Juan tiene que defender la fuerza, la pujanza de la alianza. Don Jorge poner en duda que el Partido Liberal caerá en tercer lugar. Pero mire, voy a tratar de terciar en esto, Edgardo y amigos televidentes. Los números que han estado saliendo de las primarias, las internas, las encuestas serias del año pasado, y voy a referir aquí, por ejemplo, la de los jesuitas, que sabemos que es muy seria en el sentido que es independiente, que nadie la paga, por tanto, es bastante confiable. Yo he estado revisando, igual que don Jorge, revisa mucho encuestas y números. Si nos atenemos a eso, el Partido Liberal indudablemente se ha recuperado, sin duda se ha recuperado, y Libre venía bajando, venía en un proceso de descenso desde el punto de vista de los sondeos de opinión. Sin embargo, PAC también. Y PAC también venía en picada. Sin embargo, en una jugada muy visionaria de Mel Zelaya, recompone el escenario lanzando este proyecto de la alianza. Eso le da oxígeno.
Eso le da oxígeno a este sector, tanto de Libre como los seguidores del señor Narrala, que ahora ya no tiene partido, lo oxigena y en el ambiente empezamos a ver, don Jorge y Juan, siento yo, una recomposición de esas tendencias que veníamos viendo. Eso es la política es de coyunturas. No podemos decir que lo que pasó hace 2 meses va a seguir pasando, no, para nada. Entonces es bien interesante lo que estamos viendo. Libre y PAC, que venía en picada, se recompone con la alianza, porque don Juan dijo algo bien interesante, y es cierto, suena bien, es la moda, correcto. Es la moda, Correcto. ¿verdad? A la gente le llama la atención, porque miren, seamos claros, hay muchos problemas económicos y sociales en Honduras, hay desesperación en la gente, eso lo sabemos, y la gente desesperada escucha cantos de sirena. Ojo con esto, porque es un peligro también escuchar los cantos de sirena de estos amigos. Aquí tengo yo el planteamiento de ellos, y es un peligro el planteamiento, pero debemos de saber que suena la gente que tiene bajos salarios, que no le ajusta el pisto, que lo asaltan en las esquinas, bueno, en fin. A esta gran masa de hondureños le empieza a sonar eso. ¿Qué es lo que quiero terminar diciendo con esto? Vamos a tener una campaña muy reñida. Y es una campaña en la cual va a ir destacando 2 cosas, bueno, 3, que son norma en toda contienda política. 3 cosas. Primero, la organización política, ¿verdad? Usted tiene que tener una organización política bien aceitada. 2, el candidato, la conducta del candidato, y ahí el candidato de nuestro amigo anda mal. En la conducta pública, en la chabacanería, que dice una cosa de Venezuela, que antes decía una cosa de Libre y ahora dice otra. Entonces la seriedad le favorece a don Juan Orlando y a don Luis Zelaya. 3. Y 3, la propuesta. 3 es la propuesta, ¿verdad? En torno a estos 3 elementos, cómo se conjuguen y cómo logren, digamos, mover al electorado, ahí se van a ir despejando. Pero es cierto que siento yo que la alianza le dio un poquito del perfil en el que venía cayendo tanto PAC como Libre, y hay un momento de recomposición. El Partido Liberal tendrá con su candidato, sus equipos, que recomponerse en ese escenario político. Y un cuarto elemento, vamos a un corte comercial, porque un cuarto elemento es lo que han denominado en la alianza ayer, sábado 3 de junio, acciones de la operación antifraude. ¿Ah? Acciones de la operación antifraude. ¿Hay posibilidades o no de fraude en las próximas elecciones presidenciales? Vamos a un corte comercial y regresamos. Antes de darle oportunidad de leer este comunicado y el análisis de nuestros invitados, vamos con un tema también importante, que es el tema de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Pues porque hoy, según el cronograma electoral, hoy domingo 4 de junio, finaliza el periodo para la presentación de solicitud de inscripción de candidaturas independientes. Ojo con esto, candidaturas independientes. Es decir, candidaturas independientes a la alcaldía, a diputados y para presidente. Así es. Muy bien. Hermín Urquía es actualmente diputado de PAC en el Congreso Nacional. Y llegó... Por Cortés. Por Cortés. Hermín Urquía, diputado del PAC por Cortés. Hoy, es decir, en actual periodo. Pero ha presentado su candidatura independiente para ser alcalde de Villanueva, del municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés. Escuchemos a don Hermín. Mire, ha sido muy interesante porque esta idea surge casualmente de uno de mis compañeros aquí presente, el licenciado Gabriel Vázquez, y nos sumamos junto a la abogada Melissa Cruz a este proyecto, y luego pues lo concretamos, gracias a Dios, con el apoyo de sectores importantes en Villanueva Cortés, como el sector maquilero, del cual nosotros provenimos. Fueron casi 20 años que yo trabajé para la maquila y nos han apoyado. También nos acompaña todo el grupo de los que son vendedores ambulantes, y tenemos todos estos sectores integrados, ya pues ahorita aquí apersonados en el Tribunal Supremo Electoral, que cabe destacar la apertura que está teniendo para con nosotros, no solamente con nosotros, sino para lo que son las candidaturas independientes. Y es interesante porque se fortalece la democracia cuando hay pluralidad de pensamiento. ¿Por qué optan por una candidatura independiente si Marlene Alvarenga hizo el llamado?
para las personas que podrían optar a cargos de elección popular. Y esto yo lo digo con mucho sentimiento, porque sin duda alguna que el Partido Anticorrupción, el PAC, el escudo, esos colores siguen siendo nuestra casa, así lo consideramos nosotros, porque somos fundadores del Partido Anticorrupción en la zona norte y en el país. Sin embargo, la figura de la compañera Marlene Alvarenga no es vendible políticamente hablando, ni en Villanueva Cortés, ni en el departamento en general. Por lo tanto, esto no es nada personal, esto es cuestión política. Entonces, porque es cuestión de sumar, y con ella a la cabeza no sumaríamos en Villanueva, por eso optamos por una candidatura independiente, pero no descartamos si al cabo de los años o al cabo del tiempo pudiéramos regresar, pero por ahora esto es lo que nos ocupa y esto es lo que queremos, y en este proyecto estamos trabajando. Don Hermín Urquilla, diputado actual del PAC por Cortés, va ahora a una candidatura independiente por la alcaldía de Villanueva en Cortés. No va, como ya lo escuchó usted, en las planillas del PAC, pero tampoco va en las planillas de la alianza. En este caso podría ser del Pino o del Libre. Sí. ¿Verdad? Porque la alianza solo es a nivel presidencial, sí, aparentemente, ¿verdad? A nivel presidencial. ¿Así es, don Juan? Así es. Muy bien, muy bien. Permítame, vamos con otra candidatura independiente que ha llegado hoy al Tribunal Supremo Electoral. Es de la actual diputada de PAC, Fátima Mena, que llegó a solicitar su inscripción para ser candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Sula. Bueno, primero que todo yo creo que hemos demostrado, ¿verdad?, desde el proceso pasado la necesidad de generar plataformas de participación política para los ciudadanos y las ciudadanas, que queremos impulsar un modelo de gestión política diferente. Y es así como el Partido Anticorrupción fue un bastión en el departamento de Cortés, tuvo su bastión en la ciudad de San Pedro Sula, que desafortunadamente ante los últimos atropellos que hemos tenido institucionalmente nos vemos obligados a poder presentar una candidatura independiente, que realmente esto se da en el marco del apoyo a la alianza. El ingeniero Salvador Narrala nos acompaña el día de hoy respaldando esta candidatura, y pues nosotros hemos visto cómo pese a los atropellos que hemos sufrido, eso ha sido una buena nueva para el departamento de Cortés y especialmente para la ciudad de San Pedro Sula, porque hemos visto el interés de la ciudadanía en general de querer tener una plataforma con el cual se siente identificado, y esta candidatura independiente por San Pedro Sula, eso es lo que está devolviendo, una esperanza de cambio. Estamos integrando en el marco de la alianza compañeros del Libre, a compañeros del Partido Liberal, a que hacemos un llamado a los buenos del Pino, a los buenos nacionalistas, porque eso se trata de San Pedro Sula, eso se trata de fortalecer y poder asegurarnos que una ciudad tan abandonada solo se recuerdan para impuestos selectivos, pero no se recuerdan de cómo mejorar la calidad de vida del sanpedrano y de la sanpedrana. Así que esa candidatura se da este marco, en menos de una semana logramos duplicar la cantidad de firmas requeridas, y bueno, incluso venían muchas más que no logramos someterlos a nuestro procedimiento de validación, pero estamos seguras que contamos con todo el respaldo popular y que bueno, nosotros vamos a estar participando en la próxima contienda. Bueno, no hubo alianza con Toñito Rivera, que es el candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por Libre. Muy bien, entonces, está el ejemplo de don Hermín Urquilla, de Fátima Mena, actuales diputados del Congreso Nacional por PAC, los dos por departamento de Cortés. Uno ahora va como candidato, solicitando su inscripción, por supuesto, como candidato a la alcaldía de Villanueva, en Cortés, y doña Fátima como candidata independiente también por la alcaldía de San Pedro Sula. Ninguno va por PAC, ninguno tampoco va por la alianza. Don Edgardo, don Juan y don Jorge, brevemente, por favor. Se preocuparon en la alianza única y exclusivamente por la candidatura presidencial del señor Narrala, olvidando todo el resto de aspirantes y aspiraciones de diputados y alcaldes. La mayoría de ellos de PAC que hoy quedan en el aire porque es una aventura, la candidatura independiente es una aventura. A mí me parece que eso le va a pasar factura a la alianza, por eso decía yo, estas cosas, en este momento puede haber un entusiasmo con la alianza, pero estas situaciones internas poco a poco van a erosionar, sumado a la conducta del candidato de la alianza, que es bien cuestionable. Don Juan. Mire, estas candidaturas independientes con figuras que están dentro de los partidos de alianza no va a ser más que restarnos votos, sí, en esas candidaturas. San Pedro Sula, por ejemplo. Al final, ¿qué se puede dar? No va a ganar ni Toñito como candidato de Libre, ni Fátima como candidata independiente, porque entre ellos se van a restar votos. ¿A quién le queda la opción? Al candidato del Partido Nacional. Y eso merita un análisis. Pues no se trata de ser candidato por ser candidato. Sí. Aquí nosotros aprobamos una candidatura en alianza, que es la candidatura a la presidencia, pero
no nos quita también el derecho y la voluntad de hacer alianzas en las alcaldías y en algunas diputaciones que están viendo cómo abrir espacios, ¿verdad? Pero a mí me preocupan esas candidaturas independientes. No las veo con entusiasmo. Exacto. No. Don Jorge. Bueno, esto es producto de la no negociación de Narrala. Narrala entró a esto que le llaman alianza sin capacidad de negociación. Entró sin partido. Sí, entró sin partido, pero no solamente eso, Edgardo. Cuando Narrala estaba en la lucha contra el Tribunal Supremo Electoral, en un momento anunciaron una mega manifestación apoyada por Libre. Y en esa mega manifestación Narrala solo llevó 20 personas y Libre no lo apoyó. Mel es un político de las 24 horas. Mel juega algo, porque él lleva a Narrala a la firma sin que Narrala tenga capacidad de negociar. Entonces lo dejó solo en la defensa de su lucha en el Tribunal Supremo Electoral. La alianza se anuncia desde octubre del año pasado, donde ungen a Salvador como el candidato de la alianza. Se da por un hecho y Salvador se maneja, y platicando con él, yo soy el candidato de la alianza. Entonces resulta que hoy se queda una cantidad de diputados del PAC buenos que no van a tener casillas, se quedan en el aire porque no hubo negociación. Y hay otro problema, Edgardo, que lo vamos a tratar posiblemente más tarde, es el problema de la deuda política. Eso es grave. El problema de la deuda política es grave, sumamente grave. Y ahí puede haber una ruptura en lo que... Y para finalizar, debo señalarle, la reunión que tuvieron en Olancho fue muy mala. La que tuvieron ayer en Progreso no llegaron a 300 personas. ¿Quiénes? Los de la alianza. Estaba Salvador, estaba Guillermo, estaba Manuel Zelaya, estaba Carlos Montoya, ¿verdad? Y no había ahí ni 300 personas. Fue una reunión sumamente pobre. Entonces yo no sé dónde de repente mi amigo Edgardo sale con que ha habido un entusiasmo. Yo no he visto ese entusiasmo, todo lo contrario. He visto más bien, ¿verdad?, una inconformidad en la base. Ya vamos a hablar de eso. Acciones de la operación antifraude después del corte comercial. Pero antes, Dayana Palacios en el Tribunal Supremo Electoral. Dayana, buenas noches. Vamos. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y a los televidentes de 3030. Hasta el momento se han presentado varias candidaturas independientes, pero que sea Karen Ponce, que nos dé más detalles, quien es la representante del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuántas solicitudes han llegado hasta el momento? Buenas noches. Buenas noches. Hasta el momento tenemos 57, una en el nivel presidencial, otra en el nivel de diputados, que dicho sea de paso, no pasó porque no cumplió el mínimo requerido de firmas, y 55 en el nivel de corporación municipal. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes aquí esperando que continúen llegando las solicitudes? Hoy hasta las 12 de la noche vence el plazo según la ley. ¿Qué es lo que prosigue luego de que hagan las revisiones ustedes? Bueno, una vez realizado el inventario procedemos a enviar a cotejamiento las nóminas y las firmas de ciudadanos que respaldan cada candidatura. Asimismo, los documentos legales los enviamos para dictamen. Una vez que ambos áreas han dictaminado y si las solicitudes cumplen con los requisitos señalados en la ley, pues se procede a la exhibición de las nóminas en cada lugar donde pertenece el postulante, y posteriormente tenemos un plazo para resolver objeciones o impugnaciones que pudieran presentarse a la candidatura, y después emitir finalmente la resolución de inscripción o denegándola también. Gracias a Karen Ponce, representante del Tribunal Supremo Electoral. Los actuales diputados Virgilio Padilla y Walter Vanegas no han presentado ningún tipo de candidatura. Walter Vanegas nada más asesoró a algunas de las candidaturas, y el diputado Virgilio Padilla se presentó, pero como apoderado legal de algunas candidaturas independientes. Esta es la información de aquí del Tribunal Supremo Electoral. Retornamos a estudios.
Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Dayana Palacio. ¿Qué decía, don Edgardo? Perdón. No, que el caso de Walter Vanegas, que ha sido muy activo él de diputado Rafael del PAC. Virgilio. Rafael Virgilio, también muy activos, dos abogados, uno de Cortés, otro aquí en Francisco Morazán, diputados muy activos de PAC en el Congreso Nacional. Que están quedando por fuera, si no presentan su inscripción como independientes. Son gente muy... O tienen la opción de irse con las planillas del PAC con Marlene Alvarenga, o irse en una planilla del PINU, o en es una planilla de libre. Pero tendrían que renunciar a los del PINU, los del PINU no lo han conformado, pero los del libre tendrían que renunciar a las posiciones para cedérsela a algunos de los que están en el aire del PAC. O sea, no, bien complicada. Bueno. Ya decíamos aquí que es una negociación mal hecha. Y a mí me dijo don Juan Barahona al principio de esta semana que él no renuncia a su... Y lo mantiene, y lo mantiene. Está en la tercera, ¿verdad? Segunda. En la segunda. Ufa. Primero está Jorge Calix. Después está usted. Y después Rafael Alegría. Sí. ¿Cuántos votos obtuvo usted? 33,000. 33,000 aquí en Francisco Morazán. Sí. Es una buena cantidad de votos. Claro. Sí. Es decir, creo que es más que cualquier otro del Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? No, mire, Juan tiene casi 50 años de lucha política, en el movimiento sindical, patronatos, en fin, tiene toda una lucha. ¿Cómo va a ser su candidatura? Rafael Alegría, Dori Gutiérrez. Mire, si Dori Gutiérrez inamovibles. Va a quedar de primer diputado, ¿cómo se lo va a ceder a Rafael Virgilio? Y luego si se ceden otros que están en posiciones más lejanas, Carlos Eduardo Reina, que es candidato a diputado por libre, dijo que cedía a su posición. Pero es que Carlos Eduardo va en la 14. Va en la 14, no tiene ninguna posibilidad. No tiene posibilidad. Por eso es que renuncia. Sí, es lo que va a renunciar el que tiene una enorme posibilidad, don Juan, que está en la segunda. Sí. Cuando vaya el elector a la urna y dice, aquí está, va de segundo. Primero. Yo quiero retomar solo para... Permitamos un corte comercial. El tema del fraude cuando regresemos y lo que plantea don Jorge también. Ya volvemos. Ayer sábado 3 de junio se ha firmado un documento denominado Acciones de la Operación Antifraude. Es un documento firmado por don José Manuel Zelaya Rosales en calidad de coordinador general de la Alianza, de Salvador Narrala, candidato presidencial, y don Guillermo Valle, presidente del PINU. ¿Qué dice rápidamente? Acción número 1, simulacro electoral a realizarse el 6 de agosto. Acción número 2, gran movilización ciudadana en todo el país hacia la capital de Honduras para exigir las reformas electorales que garanticen elecciones transparentes y limpias. Acción número 3, se ordena a todos los candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, coordinadores departamentales y municipales para que el 27 de agosto, como fecha máxima, deberán entregar a la alianza de oposición los 36,000 nombres y números de tarjetas de identidad de hombres y mujeres que cuidarán las mesas electorales. Acción número 4, se convoca a toda la estructura nacional para que inicien de inmediato en cada comunidad y en cada urna la revisión y cotejo del Censo Nacional Electoral para determinar los traslados ilegales, los muertos que aparecen, los vivos que no están, así como los votantes que no son de la comunidad o se encuentran del extranjero. La alianza de oposición habilitará centros de denuncia y páginas electrónicas para recolectar y documentar el fraude electoral. Acción número 5, advertencia. Para las personas que el día de las elecciones porten manojos de billetes para chantajear y comprar el voto de los ciudadanos o los miembros de mesas electorales receptoras, tendremos vigilancia permanente en cada urna y nos encargaremos de ponerlos a la orden de los tribunales, de las autoridades, para que vayan a la cárcel de forma inmediata por el delito flagrante. En defensa de la soberanía popular, en defensa de tu voto y de mi voto, por unas elecciones limpias, sin trampas, sin compra de votos y sin fraude. Vamos a las urnas, a vencer la dictadura y la reelección ilegal. Viva Libre, viva el verdadero PAC, viva el PINU, viva la alianza de oposición contra la dictadura. Esto se firmó en el Progreso Departamento de Lloro. José Manuel Zelaya Rosales encabeza la firma, Salvador Narrala y Guillermo Valle. Rápido comentario, don Edgardo Rodríguez, don Juan y don Jorge. Bueno, me parece que es muy pobre, un documento muy pobre. Yo esperaría de la gente de Libre, hay gente con un gran talento, cosas que ahí pues, son elementales, ¿verdad? Cuidar el voto. Eso de las reformas electorales, hacer una movilización, ya no hay tiempo para reformas electorales, es bastante demagógico. Y luego estar insistiendo con este tema del fraude, me parecería más bien una debilidad de la alianza, estarse curando en salud, hablando de fraude 6 meses antes de las elecciones, me parece más bien estar como anticipando ya una derrota. Don Juan. Bueno, nosotros en la alianza, tomando en cuenta las elecciones anteriores, nos preparamos para combatir el fraude.
Y ahí hay un lineamiento ya a la base de la alianza para irnos preparando cómo ir trabajando y combatir ese fraude que nos robaron una vez, pero la segunda vez no la van a robar. Este triunfo de la alianza lo vamos a defender en cualquier trinchera y a cualquier costo. Nosotros vamos por el triunfo y vamos a defender el triunfo porque no desconocemos en qué momento vamos a elecciones. En una reelección ilegal, que hay una presión porque se gane la reelección, pero vamos a derrotar la reelección ilegal que se está dando. Entonces, ahí lo que hay en ese documento es un lineamiento de trabajo para toda la base y los mandos del partido, de la alianza. ¿Don Jorge? Yo creo que no toca la esencia del problema. El problema no está solamente en tener 36,000 delegados en todo el país en las mesas electorales. El problema fundamental no se toca como el registro nacional de las personas, que es donde realmente al principio se va fraguando. Por eso pedimos la reforma. Por eso que pedimos, para tener representantes en el tribunal y en el registro. No. Un momentito. Ustedes pueden tener 10 representantes en el tribunal y en el registro y no van a hacer absolutamente nada. Sí, el problema es muchísimo más grave que eso. Y es más, la ley electoral es muy clara. Los partidos políticos no deben tener representantes. Vamos a hacer un corte comercial. Después, momentito, don Edgardo. Don Juan, momentito. Hay que luchar contra eso. Correcto, pero ¿a quién representan? Pero no sumándose a hacer lo mismo. Usted quiere hacer un corte, usted quiere hacer un mensaje. Permítame un momentito. No me dirija. No. Vamos al corte después. No, está bien. Él quiere hacer un comentario, se lo vamos a dar la oportunidad después de la pausa comercial. Ya volvemos. Vamos a ver, ¿qué es lo que quería decir usted? No, que en el comunicado de la alianza llama la atención que la firma principal no es la del candidato presidencial, sino que la de Mel Zelaya. Es que él es el coordinador de la alianza. No, yo lo entiendo, Juan, que él es el coordinador, pero cuando se hace una alianza y usted ya tiene un candidato, la figura principal, es más, no deberían de firmar ninguno, solo el candidato presidencial. Es una cosa, una apreciación, ¿verdad? Pero que denota que quien controla, por ejemplo, las negociaciones que se hacen para elegir esto del comisionado de la política limpia o del IAIP o todo esto para, digamos, el Tribunal de Cuentas, con quien, digamos, nombran estos representantes con Mel Zelaya. Y teniendo de candidato, pues ya un candidato que hay que darle el perfil. Esas son las cosas que en política, digamos, desentonan, Juan, ¿verdad? Porque usted tiene un candidato, él es la voz cantante, el que decide dónde pone las piezas. Este comunicado debía haber sido firmado por el candidato de la alianza únicamente por cuestiones de preeminencia, ¿verdad? Por cuestiones de presencia política debe ser el candidato. ¿Cuál es el mensaje que usted interpreta así? Ahí está la firma de las tres figuras de la alianza. Sí. No. ¿Sí? Ahí está la firma de don Manuel Zelaya, de don Salvador Narrala y don Guillermo Valle. Tres figuras de la alianza. Sí, pero ¿cuál es el mensaje que usted interpreta con esta firma? ¿Cuál es el punto suyo, don Edgardo? No, el punto mío, que el que está en primer lugar y más destacado, es la firma de Manuel Zelaya. El orden de los factores falta el producto. De acuerdo, pero mire, en política, cuando usted ya tiene un candidato, sea en alianza o sea en un partido individual, el candidato es el que tiene la preeminencia. Usted lo que quiere decir, y no quiere decir aquí, es que quien manda ahí es Mel Zelaya. Bueno, pues eso es lo que... No, yo le pregunto a usted. Si quien manda es Mel, ya se sabe. ¿Ah? El que manda es Mel, ¿verdad? ¿Cómo dice don Jorge? Es obvio, porque quien... ¿Es cierto, don Juan? No, Mel coordina la alianza, es el coordinador y quedó claro en la asamblea de la alianza. Y el candidato es Narrala. ¿Y quién manda? Ahí hay un equipo. Vamos a ver, don Juan, vamos a ver. ¿El candidato es Narrala, pero el líder es Mel? No, el líder es Narrala. ¿Es líder? El líder es Narrala, es el candidato. Es el candidato. Sí, en el caso, en el escenario que Narrala gane las elecciones, ¿Mel sería el poder detrás del trono? No. Eso es querer decir que Narrala no va a tener mando o que no tiene criterio propio. No. Gana Narrala va a ser el presidente de Honduras.
y Mel hoy es el coordinador de la Formalmente, alianza, formalmente, me parece que formalmente tendríamos un presidente, formalmente, que bueno, con esa forma de ser de él, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, sería un presidente que en la mañana daría una orden y en la tarde daría otra orden, ¿verdad? Pero a mí me parece que este tipo de cosas va anticipando quién es el que controla la alianza. Quien controla la alianza no es el candidato presidencial de la alianza, es don José Manuel Zelaya Rosales. Hay muchas opiniones contra la alianza para devaluar el candidato de la alianza o la alianza misma. Pero mire, Pero fíjese una cosa, pero permítame decirle, don Juan, Sí. que el hecho que digan que también el expresidente Zelaya tiene ahí su cuota de poder, de liderazgo, o sea, no es malo. ¿eh? No, O sea, es correcto, tiene también un hay que reconocer líder, el liderazgo que tiene el presidente Zelaya, su visión política, su astucia política. Sí, pero que creo que es mucho más astuto que muchos políticos actuales. ¿no? Correcto, pero ¿Qué otros candidatos? Mel incluso? es el líder en libre y coordinador de la alianza. Pero el candidato de la alianza, a quien estamos apostando, las bases de la alianza es a Narrala para ganar la presidencia de la República en noviembre próximo. No, don Jorge. No, mire, ¿para qué nos perdemos? El líder, el dueño, el que manda, el libre, se llama Manuel Zelaya Rosales. Le hago la pregunta. Si gana Narrala o pierde Narrala, no hay más opción. ¿Gana o pierde? ¿Mel siempre gana? Siempre gana, indudablemente. ¿Sabe por qué? Por una razón muy sencilla. Porque Mel es Si el que pierde tiene- Narrala, Mel es- ¿pierde Mel? No necesariamente. ¿Por qué? Porque Mel tiene un partido organizado, tiene estructuras en todo el país. Va a quedar con la deuda política. Probablemente. Ojo, con la deuda política. Entonces, don Salvador no tiene partido, don Salvador no tiene estructuras. Desaparece, me parece. Puede ser que aquí termine porque Salvador no es político, Manuel Zelaya sí es político. Y si Mel pierde las elecciones, va a seguir siendo político Así es. y va a seguir siendo O líder sea, de su que partido. si en el escenario que pierda Narrala, Ahí el terminó. expresidente... Sí, porque aquí en el programa dijo que esta era la última... Sí, no, además, Ya había dicho, la anterior que perdió, ya había Bueno, dicho que sí, era la pero última. aquí dijo también, el punto es el siguiente, en el escenario que pierda la presidencia de Narrala, la elección del próximo 26 de noviembre, siempre el expresidente Zelaya, como coordinador y Sigue líder del vigente. Libre, sigue vigente. Así es. O sea, cualquier cosa que el pasa? próximo gobierno lo gane Luis Zelaya o gane la elección Juan Orlando Hernández para llegar a acuerdos políticos como el que se llegó esta semana que concluyó en la elección de los 3 magistrados, de la unidad fiscalizadora, del de financiamiento de las campañas políticas, tendrán que hablar sí o sí. Con Manuel con Zelaya. Manuel Zelaya Rosales. Eso no hay ninguna duda. Él es el líder de ese partido, es el que tiene partido y es el político. Vamos a un corte comercial y regresamos. Por cada voto que obtenga un candidato presidencial o un partido político en las próximas elecciones del 26 de noviembre, el Estado, como deuda política, le entrega, creo que es 40 y... Aproximadamente 39 lempiras y pico. 39 lempiras por voto. Pongámosle que sea 40 lempiras por voto. 40 lempiras por voto. Estamos hablando de... Póngale que saque 1 millón de votos la Alianza, por ejemplo. Sí, ¿Cuánto estamos hablando? 40 millones. 40 millones. Pero ahí yo quiero hacer una aclaración, Edgardo. Mire, esta Cámara... Igual Partido Liberal, Sí. igual el Partido Nacional. Yo le ¿no? decía a esta Cámara que cuando se hacen este tipo de alianzas hay 3 elementos fundamentales: el dinero, el tiempo y la gente. En este caso, don Salvador Narrala, obvio, no puede poner dinero, ¿verdad? No tiene, ya el tiempo es muy corto. Y por otro lado, tampoco aporta gente. Eso es una utopía, una cosa hipotética de lo que puede aportar. Pero el problema fundamental, que al no negociar adecuadamente esto que le llaman alianza, no tocaron el tema de la deuda política. Número 1, ¿cómo se van a distribuir la deuda política? Número 2, la deuda política le va a tocar hasta después de las elecciones. ¿Y le va a tocar a quién? ¿Verdad? Porque el Libre... ¿Al Libre, al Pino o a Narrala? Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque, por ejemplo, el Libre no va a tener dinero como Libre, porque hay una alianza. El Pino va en una alianza, ¿verdad? Entonces, don Salvador como persona tampoco tiene derecho a una cuota, ¿verdad? Entonces, eso se conviene internamente y me decía Salvador Narrala